Bien, queridos alumnos, pasamos a la parte práctica, a resolver nuestros problemitas. Con esta sesión terminamos básicamente lo elemental de lo que es la factorización algebraica. Recuerden, factorizar hemos dicho que era expresar polinomios en forma de producto de sus factores primos. Es factorizar. O sea, la suma o resta de términos algebraicos, representarlo como un producto indicado. Entonces, en este caso nos corresponde a la factorización mediante identidades, vale decir, utilizando la suma o diferencia de cubos. ¿Qué tengo que recordar? Solamente para esta sesión será recordar que, a al cubo más b al cubo es igual a más b por a cuadrado menos AB más B cuadrado. Que no me está alcanzando espacio. A ver. A más B por A cuadrado menos AB más B al cuadrado. Vale decir que la suma o diferencia de cubos es el producto de un binomio por un trinomio. ¿De dónde sale el binomio? Sacándole la raíz cúbica al primer y segundo término. Y si el signo es más, el binomio conserva el signo. Y en el trinomio los signos son alternados. Más, menos, más. Entonces, hagamos eso. Miren, bastante fácil. Yo le voy a sacar al primer término y al segundo término su raíz cúbica. Raíz cúbica de x cubo es x. Y de 8 sería 2. Entonces, miren, qué simple. X al cubo más 8 será igual. Con estos dos términos voy a formar la suma, o sea, x más 2. Y luego, con cada uno de ellos, el trinomio. Cuadrado del primero sería x al cuadrado menos producto de primero por segundo, o sea, x por 2. Y finalmente, cuadrado del segundo, 2 al cuadrado. Teniendo como respuesta final x más 2 desarrollando por x al cuadrado menos 2x más 4. Bastante fácil el tema de factorización. Problema número 2 nos dice factorizar x al cubo por z menos y cubo z más x cubo b doble menos y cubo b doble. Cuando existen más de dos términos, si es 3 puedo pensar en aspa simple. Si es más de 3 términos, tengo que pensar primero en agrupar convenientemente para obtener un factor común. De lo contrario, no voy a poder factorizar. Entonces, miren, si ustedes se fijan, entre el primero y el segundo término, es que se repite z. Puedo factorizar z. Quedando entonces de la siguiente forma, z igual x al cubo menos y al cubo. Entre el tercer y cuarto término, el que se repite es b doble. Igualito sacamos afuera. Saco b doble, quedaría x cubo menos y al cubo. Factor común. Aparece factor común, x cubo menos y cubo. Lo sacaremos afuera. Entonces será igual x cubo menos y cubo. Y quedaría dentro z más b doble. Ya tengo el producto indicado. Aparentemente está factorizado. Mucho cuidado. Totalmente no está factorizado. ¿Por qué? Porque aquí aparece, miren esto, una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos. ¿Y qué es una diferencia de cubos? Para una diferencia de cubos, vamos a recordar que a cubo menos b cubo será igual al producto de un binomio por un trinomio. O sea, en este caso, a menos b por cuadrado del primero más primero por segundo más cuadrado del segundo. Con la fórmula anterior varía solamente el signo. Anterior era más, o sea, aquí era más y aquí era menos. Cuando es menos, el binomio es menos y todo lo demás es positivo. Significa que vamos a sacarle raíz cúbica al primer término
y raíz cúbica al segundo término. De x cubo será pues, x, y de y cubo es y. Entonces, miren, entonces, en vez de este x cubo menos y cubo, voy a decir x menos y. Entonces, es igual, así, x menos y. El trinomio, x al cuadrado más x por y, producto primero por segundo, más cuadrado del segundo. Esto, y acompañado de z más b noble. Ese sería el polinomio debidamente factorizado. ¿Y cuántos factores primos tiene? Ahora sí puedo contar. 1, 2, tendría 3 factores primos. Eso es lo que nos preguntan. Problema número 3 nos dice factorizar a cubo más 27. Ahora aparece ya no ya una variable elevada al cubo, etc., sino aparece un número, que también en este caso debe representar a un cubo perfecto. Eso que debemos recordar, potencias cúbicas. Recordarán, 0 al cubo es 0, 1 al cubo es 1, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27, 4 al cubo 64, 5 al cubo 125, etc. ¿No es cierto? Bastante fácil. Entonces, al margen de eso, ¿qué tengo que recordar? Recordar que a cubo más b cubo, más abajito, es igual al producto de un binomio por un trinomio. El binomio es a más b y el trinomio sería a cuadrado menos primero por segundo más cuadrado del segundo. Siempre en las identidades tienes que expresar no como a cubo más b cubo, sino cubo o la suma de cubos es igual el monomio formado por a más b y el trinomio cuadrado del primero menos primero por el segundo más cuadrado del segundo. De esa forma se te va a quedar todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacaremos raíz cúbica al primer y segundo término. De a cubo es a y de 27 sería 3, porque 3 al cubo es 27. Entonces, con estos factorcitos vamos a formar nuestro producto de factores primos. Diremos entonces, mira, a cubo más 27 es igual a más 3 por cuadrado del primero menos el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y tenemos como respuesta a más 3 multiplicado por a cuadrado menos 3a más 3 al cuadrado, 9. Respuesta a ese problema de factorización. Problema número 4. Nos dice factorizar x cubo y cuadrado menos y a la quinta. Como deben recordar ustedes es que de entradita tienen que fijarse si hay un factor común o no. Ya saben, en las recomendaciones que les he indicado es, para empezar a factorizar, lo primero que tengo que verificar es si existe un factor común, ya sea monomio o ya sea polinomio o agrupando términos. En segundo lugar, poder utilizar las identidades, básicamente diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos o un trinomio cuadrado perfecto. Y finalmente, puedo trabajar mediante aspas. Entonces, veamos eso. Dice x cubo y cuadrado y quinta. Puedo sacar y cuadrado como factor común. Entonces sería igual, miren, si saco y cuadrado, quedaría en el primero x al cubo. Menos de y quinta, saco y cuadrado, lo que me queda es y cubo. Porque y cuadrado por y quinta, producto de potencias de base igual, se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces, ¿en qué hemos convertido? Lo hemos convertido en una diferencia de cubos. ¿Y qué es una diferencia de cubos? Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Primero sacaremos su raíz cúbica, tanto del primer término como del segundo término. En este caso, x e y. Y con eso, formar todo lo que es el binomio por el trinomio. Entonces, puedo decir aquí que x cubo y cuadrado menos y a la quinta es igual a y cuadrado, que es el primero aquí. Dentro de esto sería, como es así no menos, entonces x menos y
por cuadrado del primero más producto primero por segundo más cuadrado del segundo, que sería la respuesta a este problema. Pero ojo, que tengo que recordar, no te olvides siempre, aunque se escríbelo en cada uno, recordar que, en este caso, a cubo menos b cubo es a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado, así. Y eso es lo que estamos utilizando ahí. Entonces, en este caso, la pregunta puede ser, ¿cuántos factores primos hay? Los factores son las bases, entonces 1, 2, 3 factores primos. Como ven, es bastante sencillo. Problema número 5. Nos dice factorizar a cubo más b cubo por x más a cubo más b cubo todo eso por y menos a cubo más b cubo todo eso por z. Como ven, lo primero que vamos a observar es un factor común, en este caso polinomio. Miren, se repite a cubo más b cubo, a cubo más b cubo, a cubo más b cubo. Entonces, diremos, será igual, sacamos a cubo más b cubo y quedaría dentro del siguiente factor x más y menos z. Mucho cuidado el signo. ¿Está factorizado? Todavía no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una suma de cubos. Entonces sacaremos raíz cúbica del primer y segundo término. Así. Sería en este caso a y en este caso b. Y con esto formamos el binomio y el trinomio. Entonces será igual, puedo decir, a más b. El trinomio cuadrado del primero menos el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y acompañamos de x más y menos z. La factorización de este polinomio presenta 3 factores primos. Como ven, queridos alumnos, la factorización utilizando suma o diferencia de cubos básicamente radica en recordar que a cubo más b cubo es igual a más b, producto de dos binomios, a más b, no, producto de un binomio con un trinomio, y el trinomio sería a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y si el signo es menos, el binomio es menos y todo lo demás es positivo. Bastará recordar entonces esa identidad para factorizar suma o diferencia de cubos. De esta forma no vas a tener ningún problema en resolver tus ejercicios propuestos en la ficha. Ya en la parte teórica también estamos acompañando la resolución de muchos ejercicios, recordando inclusive factor común monomio, factor común polinomio, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, suma o diferencia de cubos y lo que corresponde a aspa simple. Conmigo. Hasta la próxima sesión. Un abrazo a todos.